cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Continuamos. Hoy miércoles 20 de abril, son las 11:20 de la mañana en toda la República Dominicana y hoy hablamos de síncope. Hablamos con el doctor Ángel González Medina, doctor Roberto Lafontaine y Valdespín. Sí, gracias por lo de Valdespín. Soy dueño de grúa. Mira, doctor, hay predilección por sexo, aparece a partir de una determinada edad y hay factores de riesgo que lleven a las personas a padecer. Sí, voy a terminar con lo que quedamos en la pausa. Esa paciente, entonces, como no teníamos qué pasó antes ni pasó después, dice, mira, vamos a darle, como es el primer dispositivo que ponemos, vamos a darle una semana más, no salga sola, no manejes, todas esas cosas. Entonces a la semana hicimos un registro y había una parada de 8 segundos. Entonces ya definitivamente se le colocó su marcapaso. Eso es muy, muy importante por... el Holter implantable cada vez se utiliza más por lo que yo les decía, de que a veces el paciente tarda en tener eventos. Hay un caso además de una paciente que por ejemplo tuvo un episodio así de parada cardíaca y todo, y obviamente posteriormente hizo una nueva parada. Ella se estudió, no había nada, y yo recomendé que se debía hacer una evaluación hasta genética, buscando. Se le colocó su Holter implantable. Pero muy importante, los Holter implantables se colocan hasta por 2 años. Cuando se agote la batería, el generador que tiene, eso se deja por 2 años, nunca se retira. A veces ha ocurrido el riesgo de que lo han retirado y el paciente ha muerto. Y no se pudo detectar. Y lo que se hace muchas veces en países como los nuestros, cuando esas cosas ocurren, que ocurre una verdadera parada cardíaca, es, mira, ponle el desfibrilador y después averiguamos. Se le pone un marcapaso tipo desfibrilador, que es lo que actúa por la arritmia que tiene el paciente, que es lo que mata al paciente realmente. Entonces, con respecto a lo que tú decías, en jóvenes, no exactamente una edad específica, pero sí en jóvenes, y en mujeres ocurre más el síncope vasovagal. Muy frecuente. Es muy frecuente la lipotimia y los síncopes vasovagales en las mujeres que pueden estar embarazadas. O sea que manejan presiones más bajas. Las mujeres generalmente tienen presiones más bajas. Personas que están sometidas a una gran oleada de calor, que van en una guagua por deshidratación, por efecto de fármacos, por efectos de drogas o de alcohol, pueden causar episodios de síncope, no necesariamente síncope de origen cardiovascular, sino síncope vasovagal. 809-682-9850, 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062, son las líneas de contacto para ponernos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. O sea, que el que presenta esta patología la presenta desde niño, la presenta, desde siempre. Puede ser, no siempre. ¿Tú sabes? Buen día. Sí, un momentito, por favor. En los casos de enfermedad va a aparecer en personas de más edad, aunque hay personas jóvenes que nacen con cardiopatías o que pueden tener trastornos del sistema eléctrico del corazón, incluso jóvenes que lo pueden presentar jóvenes. Pero ese tipo de síncope cardiovascular es más frecuente ya tercera, cuarta edad en adelante. Vamos a ver qué dice la gente, qué quiere saber nuestra población. Cátedra Médica, buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, doctor, yo tengo 51 años. Me da mucho mareo. Cuando camino me da mucha taquicardia, palpitaciones. Entonces yo sufro de tinnitus o acúfeno.
No sé si el problema es del tinnitus, los mareos, o si es problema cardíaco. A ver qué te me recomienda. Bueno, necesito una buena evaluación porque parece que parecerían dos cosas diferentes. El tinnitus no tiene por qué causar palpitaciones. Entonces, hay que ver a su edad ya si está teniendo algún tipo de trastorno vascular que pueda explicar lo del trastorno del oído, los mareos, si hay obstrucciones en las arterias carótidas o en las arterias que tienen que ver con la irrigación de esa parte del cerebro donde está la parte del oído medio, y sobre todo por las palpitaciones cuando usted camina, que es muy sugestivo de que pudiese haber algún problema cardíaco. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas, diga usted. Buen día, doctor. Buenos Melvin días. Sánchez. Hola, Félix. Hombre, Mire, el caso nuestro es un asunto de inflamación en los tobillos. Ya estoy hipertenso hace un tiempo y algunas personas de manera aleatoria me dicen que puede ser el consumo de los medicamentos de la presión. ¿Cuántos años tiene usted y qué usa? Estoy usando los Sartán. No, eso es una molécula, no pasa nada. no, Perfecto. sí, Entonces, esa de 100 miligramos estoy usando. solamente eso. Eso es nada más. Sí. Y Bueno, caminando de vez en cuando. Sí, vamos a ver. Adelante, buenas. Buenos Diga usted, días. buenas. Bueno, Baje por favor el audio sí, frente a la amabilidad. buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. bien. Doctor, yo soy hipertenso. Yo tengo que usar como 4 productos para poder controlarme la presión. Ajá. Sí. ¿Estoy en el aire? Sí, Sí, sí. le ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué? ¿Qué edad tiene? 68 años. Sí. Sí, fíjese, en el caso suyo probablemente usted es un hipertenso que necesita más de algún medicamento para controlarse. Eso hay que evaluar bien. ¿Por qué ocurre eso, doctor? ¿Por qué Bueno. razón una persona con hipertensión no puede controlar su presión con una sola droga? Probablemente un hipertenso ya de un nivel más elevado, que probablemente tuvo muy pobre control de su tratamiento o se diagnosticó tarde y ya tenía una fase avanzada. La hipertensión se divide de acuerdo a los niveles, una de las formas de clasificarla de acuerdo a los niveles de presión sanguínea, y puede ser una presión tipo 1, que es más o menos leve, la tipo 2, que viene siendo la hipertensión moderada, y la tipo 3, que es la hipertensión severa, que va a necesitar 3 o más fármacos, incluso hipertensos que ya llegan a la condición de hipertensos refractarios, en la que hay que evaluar por dónde pudiera estar el problema que está condicionando esta situación de hipertensión refractaria. En el caso del otro paciente, no creo que sea la medicación, que sea el losartán, porque no es un medicamento que acostumbra a producir este tipo de efectos secundarios. Más bien habría que ver si es obeso, porque la sobrecarga de peso puede producir edema, puede tener varices. Por eso hay que evaluarlo. Sí, por eso hay que evaluarlo, Ok. sí, exactamente. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea de contacto, nuestro teléfono local, y desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Hoy hablamos de síncope, esa pérdida de la conciencia a consecuencia de separa el flujo, disminuye el flujo hacia el cerebro de manera abrupta, y eso hace que perdamos el conocimiento. Doctor Ángel González Medina. Doctor, usted ha mencionado que el síncope no da aviso en muchos casos. Entonces, hay un término que me gustaría que usted definiera luego de que recibamos esta llamadita, que es el presíncope. Vamos a dejarlo por ahí, vamos a recibir esta llamada de la audiencia. Buenos días. Sí, buen día. Adelante, baje su volumen, por favor, mi señora. Yo sé que no es del tema, Sí. pero yo quiero que me hable un poquito de la epilepsia, qué puede comer, si puede tomar café. Por Ya. favor, hable un poquito. Bueno, la epilepsia es una de las enfermedades que con más frecuentes desde el punto de vista histórico tenemos en las ciencias neurológicas, y se produce, se conoce como una disritmia eléctrica cerebral, o sea, el ritmo normal de nuestras ondas a nivel de nuestro cerebro se trastorna y entonces producen unas descargas, y entonces esto tiene muchas razones, muchas causas. Entonces,
por ejemplo, en los niños, la epilepsia, pues normalmente es a consecuencia o de un trastorno en el desarrollo. Durante nos estábamos formando, pues se provocó una lesión y esa lesión entonces pues va a producir esas descargas. También puede ser el aviso de una condición, por ejemplo, si una persona nunca en su vida ha tenido una crisis epiléptica y ya de adulto se produce la misma, pues entonces habría que sospechar, ¿no? Habría que descartar que estamos hablando quizás de la posibilidad de un tumor cerebral. Los traumas también se asocian en los casos de los pacientes que tienen un traumatismo, pues pueden desarrollar esta condición, pueden desarrollar epilepsia. Entonces, son varias las razones. Entonces, pues el tratamiento evidentemente de la epilepsia, primero hay que hacer el diagnóstico específico. ¿A consecuencia de qué? Y entonces, esto es bien importante, puesto que al igual que el tema que estamos tratando en el día de hoy, el paciente con epilepsia muchas veces hace una pérdida de la conciencia. No todos los pacientes epilépticos van a perder la conciencia porque existen manifestaciones diferentes. Entonces es bien importante que tengamos en consideración eso. El tratamiento, evidentemente, hay que pues definirlo en función de el origen, de la causa como tal. Así es, vamos a seguir con el pueblo. Perdón, el petit mal epiléptico, una de las variantes, ¿Aló? pudiera confundirse con cuadro sincopal para después del paciente. Adelante. Un segundito. Sí, aló. Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno. Yo quiero preguntarle, doctor, yo soy hipertenso y uso atenolol 100 con clotalidona de 25. Yo tengo 58 años y tengo desde que comenzó la hipertensión, tengo como 18 años usando ese medicamento. Si no me hace daño. No, si hasta ahora no le ha producido ningún daño, el medicamento probablemente lo que tiene que evaluar si lo está controlando adecuadamente y debe ir a su médico y evaluarse para ver si realmente la medicación sigue funcionando. Recuérdese que con el tiempo la hipertensión puede ir aumentando, si las presiones pueden ir aumentando y puede estar necesitando no solamente lo que está tomando, sino hacer ajustes, porque hay nuevos medicamentos que pueden ser tan efectivos o más porque tienen efectos de protección cardíaca y de protección renal. Todo eso tiene que decidirlo el médico y darse cuenta qué es lo que más le conviene a usted. Vamos a ver qué dice la gente. Diga usted. Adelante. ¿Aló? Sí, diga. Yo le hice una pregunta ahorita. Yo tengo 68 años. Sí. Yo tengo que tomar Iberil. Iberil. Sí. Prespol. Capatil. Y ahora me pusieron Fedipina. Nifedipina. Perfecto. Muy bien. Vamos a responderle a todos. Vamos a ver. Adelante, buenas, diga usted. Buenas. Sí. Buenas. Miren, precisamente hoy hace una semana que mi papá le realizaron una craniotomía. Entonces, una craniotomía, es decir, tenía un coágulo. Sí. Y hubo que operarlo. Sí, ¿qué pasó? Entonces, el medicamento para una convulsión, ¿eso ya es definitivo, es un temporal, o cómo será? Quisiera saber información y le agradezco. Un segundo, no cierre. Usted dice que el tratamiento... Por ejemplo, mira, hoy le dan de alta ahorita y hay dos pastillitas, no me acuerdo el nombre y no quiero mencionar la marca. No importa, pero ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es si el medicamento para la convulsión son dos pastillitas, no sé si sí, pero son las dos. ¿El paciente convulsionó, señor, o no? Sí, luego de la operación fue. Ok. ¿Y entonces el tratamiento? Hay dos pastillas, ¿no? Incluso me imagino que tengo que comprarla hoy porque le van a dar de alta hoy mismo. Sí, pero su pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta es si el medicamento, eso ya es definitivo, es por un tiempo. Perfecto. Le respondemos ahora. Buenas. Bueno, doctor, adelante. Sí, el paciente de los 68 años, fíjate que está tomando 4 fármacos, entre ellos fármacos potentes, que son utilizados para pacientes de difícil control. O sea que el Carpatil que él mencionó. Sí. O sea, el paciente refractario, probablemente. Es un paciente que puede ser que sea refractario, o habría que ver, porque lo de refractario a veces hay que colocarlo entre comillas. Muchos de los pacientes que hemos calificado refractarios no lo son de tal,
sino que lo que hay que hacer es cuál es el esquema que realmente le convendría a ese una paciente combinación. y si se está cumpliendo con la adherencia del tratamiento. Exacto, si el paciente está siguiendo la Sí. pauta correspondiente, Si está o si siguiendo- el médico también está haciendo una buena combinación. Una buena combinación de Porque- fármacos para que resulte el beneficio del tratamiento. Porque muchas veces los cocineros, yo tengo un amigo que es cocinero y me dice, yo lo que soy es un buen mezclador. Yo lo que hago es buenas combinaciones. Entonces muchas veces en cardiología... pues, Eso se llama terapéutica. ¿Entiendes? La terapéutica es un arte. Exacto. Entonces, Porque hay que conocer la enfermedad, cómo es el trastorno de la enfermedad para poder hacer la buena combinación de fármacos para un buen efecto terapéutico con los menores efectos secundarios. así mismo es. Bueno, Seguimos con las la líneas gente. están encendidas. Un segundito, un segundito, corazón. Aguárdame un segundito para no perder la oportunidad de responderle al oyente que nos llamó. ¿Nos ayuda con eso? ¿Me aguardas ahí, por favor? Mira, ocurre que cuando se genera un trauma, y provocó en este caso un coágulo, como usted ha dicho, señor, o en el caso de que lo que haya habido es una contusión que no llega a la categoría de un coágulo y la persona tiene una crisis convulsiva, tiene una crisis epiléptica, que son dos cosas diferentes, sucede que esta condición pues puede ser de manera aislada, ¿verdad? Y la única manera de nosotros darnos cuenta de si esto se va a sostener en el tiempo es darle seguimiento a estos pacientes. Lo que ocurre es que, como ya hemos dicho, cuando una persona pierde la conciencia, se arriesga mucho. Entonces, evidentemente, que si ya ha habido un evento traumático y a consecuencia de eso ha habido una crisis convulsiva, pues muchas escuelas utilizamos, de hecho, si hay una gran contusión, un gran mayugón, para que la gente lo entienda, en el cerebro, sin tener que operar ni nada de eso, sobre todo en los lóbulos que son más propensos a producir epilepsia, lóbulo temporal, hay grupos que ponemos anticonvulsivantes, incluso sin haber hecho una crisis convulsiva. Entonces, eso lo va a marcar sobre todo el seguimiento que se le va a dar. Esos pacientes pues van a ser seguidos 2 meses, 3 meses, en fin, se le van a hacer electroencefalograma y vamos entonces a ver cómo es el comportamiento de las ondas cerebrales, si son disrítmicas, y entonces en ese caso se define. Lo mejor es que como todavía está ingresado en el hospital, que converse con su médico para de esa manera aclarar esas dudas. Pero eso en términos general es el asunto. Buenas, diga usted, señora. Sí, buena. Sí. Perdón, él fue provocada, él se electrocutó. Entonces, después de eso, fue que eso le dio la epilepsia. Okay. Pero hace mucho tiempo ya. Bueno, por favor, ¿me entonces, puede decir sí. qué puede tomar? Que si el azúcar, y que no es bueno la cosa dulce, algo así. No, para eso, señora, para eso nosotros respetamos mucho la práctica médica. Bájeme, por favor, el volumen. Nosotros respetamos mucho la práctica médica. Para eso usted tiene que ir a hablar con su neurólogo, con el médico que está, para de manera individual, manejar la situación, porque no podemos nosotros hacer esto de esa manera, porque no le estamos respetando la condición de salud de ustedes. Buenas. Baje un Adelante. poquito el volumen de su radio, por favor. ¿Estoy en el aire? Sí, Sí. está en el aire. Excúsame de nuevo, yo ahorita doy la respuesta del doctor. Oye, se me fue la emisora. Y yo tuve que ir a otro sitio, poner la emisora de nuevo. ¿Y cuál fue su pregunta? La pregunta fue que yo le dije al doctor. Que tiene que yo 68 estaba años. tomando Prespol, Iberil, Sí. Capatil y el nifedipina. Sí, y la ¿Y nifedipina. por qué tanto medicamento con 68 años? Sí, escuche por favor ahora para que ya le respondimos, pero escuche con atención por favor. Fíjese, usted lo más seguro es que usted tiene niveles de presión arterial bastante elevada y que necesita de la combinación de varios fármacos. Claro está, la importancia de esto, sobre todo que hoy día tenemos combinaciones, es que se pueden hacer las combinaciones adecuadas en su caso sin que necesariamente tenga que tomar 4 pastillas, que puede tomar los mismos 4 medicamentos pero en 2 tabletas, o quizás en uno tomar 3 componentes que vienen con diferente composición, y entonces se va haciendo un ajuste, se va viendo el paciente lo más cercano posible para entonces llegar
al tratamiento adecuado que le corresponda a usted y que esas combinaciones sean las ideales y las que le correspondan. Debe hablar con su médico para que le haga los ajustes, le haga una buena evaluación y defina cómo tratarlo mejor para que usted pueda llevar un tratamiento adecuado y sobre todo el control de la presión arterial. Doctor, cuando una persona... Sí, pero antes de esto me llega la inquietud de cuando una persona tiene un síncope, como mencionaba el doctor Amaury, es una situación de alarma para los familiares o quien esté en el momento en que experimenta esta situación. ¿Cuál debe ser la actuación inmediata de los familiares ante esta situación? Sí, si tiene un síncope, lo ideal es que levantar a ese paciente, acostarlo y levantarle las piernas. Porque generalmente uno piensa en el síncope más frecuente, que es el vasovagal. Si una persona que ha estado deshidratada, que se considera que había estado haciendo una actividad física muy importante, que no ha comido, que no ha tomado suficiente líquido, pues tratar de hidratarlo. Y si tuvo síncope, pues buscar la evaluación del médico en el tiempo más breve posible para determinar cuál es la causa, si la causa es cardiovascular, si la causa es neurológica o si simplemente fue un síncope vasovagal que ocasionó esto. Bien, el doctor Lafontaine tenía una pregunta anteriormente cuando comenzamos a recibir las llamadas. Adelante, doctor, para que el doctor Ángel González pues pueda disipar su duda. Fue en relación al tema de la epilepsia. Sí, me recordé de la conversación que tuvimos aquí con la doctora Ana Robles de las diferentes modalidades del petit mal. Si hay alguna de estas modalidades que pudiera entrar dentro del diagnóstico diferencial de un síncope. Sí, claro. Algunos episodios de eso de petit mal o de epilepsia se puede manifestar con eso, como una crisis como de ausencia. Se fue, se desconectó. Y entonces hay que pensarlo. Recuerdo al último paciente que viví eso con un paciente ya de edad, de 90 y tantos años, que fue ingresado precisamente porque el individuo de repente estaba desconectado. Entonces supimos ya internado qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque se presenció lo que ocurría. Y el tipo se quedaba con los ojos abiertos. Como dice la gente. No, pues espérate, convulsionando que está. Y obviamente el paciente tenía un tumor cerebral. Doctor, ¿y este tipo de situaciones se da en niños también? ¿Los niños experimentan síncope? Es raro, pero pueden experimentarlo, sobre todo si hay una gran deshidratación, en una ola de calor, sobre todo reflejo vasovagal, de tipo síncope vasovagal o reflejo vasovagal. No relacionada a enfermedades cardíacas, ¿o sí? Si está relacionado con enfermedad cardíaca, entonces puede ser, pero ya debe tener algunas otras manifestaciones clínicas, porque generalmente a esa edad debe tener alguna cardiopatía muy importante, una estenosis pulmonar severa, una estenosis aórtica severa, es decir, que algún dato vamos a encontrar. Bien, dejábamos sobre la mesa el tema del presíncope. ¿A qué se refiere este término? Si usted ha indicado que no avisa el síncope. Ese término se acuñó, como se dice en lenguaje popular, para aquellas personas que tenían aquella sensación inminente de que iban a perder la conciencia y de que podía llegar incluso como una pérdida muy, muy breve, muy transitoria, pero que tenía síntomas. Entonces, ahí se definió el presíncope para diferenciarlo del síncope, porque no hay una verdadera pérdida de conciencia, sino es como una sensación de que me voy, pero finalmente no me fui. Me voy, pero me quedé. Sí. Usted mencionaba dentro de las causas que muchas veces el miedo o la ansiedad te pueden hacer que pues tengas un síncope. Entonces, en base a eso, ¿podríamos mencionar algunos factores desencadenantes de esta situación? Claro que ¿Cuáles sí. serían? Por ejemplo, hay personas que tienen respuestas muy, lo que le llamamos respuestas, son muy hiperreactivos. Entonces, las personas que son muy emotivas, ¿te has fijado que cuando se le da una noticia desagradable o una persona, bueno, pues hace un síncope, le cae ahí mismo? Por ejemplo, una noticia a veces hasta muy agradable puede causar síncope. Si ya se considera que una persona se ha deshidratado o ha hecho un ejercicio extremo, puede llegar hasta el síncope. Entonces,
hay que evitar este tipo de situaciones. Igualmente, aquellas personas que hayan tenido algún tipo de síncope o de desmayo, porque están tomando medicamentos. Entonces, se les recomienda, por ejemplo, en algunos casos, o modificar la medicación, o lo que hacemos muchas veces es, gente que se quejan de mucho decaimiento, desvanecimiento, colocar medias elásticas, sobre todo en pacientes de edad. Recuerdo un paciente que por error, digo que fue por error porque no había ninguna razón, que él sí, el paciente era coronario, pero él de repente se ponía muy flojo y llegaba casi al desmayo. Y lo que pasa es que en alguna ocasión, por algún problema pulmonar, le dieron a tomar Viagra. En dosis alta, 3 veces al día. Hasta que se descubrió que era lo que pasaba con el paciente, era que la presión se le iba al suelo. Y obviamente muy riesgoso porque el paciente tenía enfermedad coronaria. Por suerte nunca pasó nada. ¿Existe algún tipo de tratamiento para los pacientes que experimentan síncope recurrentemente? Sí, claro. Lo primero es buscar la causa. Claro. Si hay la causa, entonces ya hay que establecer cuál puede ser. ¿Es un fármaco que está tomando? Si es un fármaco. ¿Es el paciente que tiene epilepsia, por ejemplo? ¿Es el paciente que tiene una enfermedad cardíaca? Bueno, entonces tiene que tratar de resolver ese problema. Si es por arritmia, entonces dar medicamentos antiarrítmicos. Si es por una arritmia que hacen esos bloqueos que se para el corazón, entonces por colocarle marcapasos o dispositivos que sustituyan el sistema eléctrico del corazón. Si es un problema valvular, operarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con esos pacientes. Usted mencionaba, sí, adelante, doctor Lafontaine. Sí, que es raro, yo creo que nos iríamos en blanco si no sale este tema. En el caso de la cardiología, los hábitos tóxicos, condiciones físicas, cosas, o sea, pudieran de alguna manera condicionar que pueda ocurrir. Sí, el alcohol, mencioné al principio el alcohol, drogas que pueden causar este tipo de problemas, claro que sí. Y como dije, en la actividad normal, cuando personas que hacen ejercicio físico extremo, tú sabes que hay personas que son muy extremas en lo que hacen, y entonces quieren hacer ejercicio por 2 o 3 horas, y entonces se deshidratan y pueden tener episodios de lipotimia. Usted mencionaba, doctor, que el 20% de las personas puede experimentar un síncope vasovagal en algún momento de su vida. De su vida se está descrito. Entonces, si yo de repente experimento un síncope, ¿debo buscar ayuda inmediatamente o debo esperar que me repita otra vez? ¿Qué es lo ideal? Si a ti nunca te ha ocurrido, y no te ha ocurrido en una condición como la que yo he dicho, o sea, de un estado de deshidratación, de un ejercicio extremo, de un trastorno emotivo, o miedo, por una crisis de miedo, de pánico. Entonces, si no ha sido esa la condición, debe buscar ayuda al médico. Ok, el deporte de combate es uno claro. Aquí. Entonces, en estas situaciones de deporte de combate, karate, boxeo, cosas, sería bueno tener algún equipo de emergencia por si ocurre esta situación. Sí, fíjate, en trauma, por ejemplo, esos golpes contundentes en el área del abdomen te pueden provocar un síncope, pero eso es pasajero, porque el paciente se recupera, como cuando le dan el knockout, el impacto del knockout. Pero mucho cuidado, porque una de las cosas que se hace con los atletas de todo tipo, cuando se dedica ya a este tipo de deporte, debe tener una buena evaluación cardiovascular. Por ejemplo, si tú eres falsémico y haces un ejercicio extremo, no solamente te puede dar síncope, te puede quedar ahí. O si tiene alguna cardiopatía, te puede quedar ahí. Entonces, de ahí que los atletas muchas veces, muchas veces se evalúan y no se evalúan completamente. Recuerdo un caso, ya hace mucho tiempo, finales de los 80, principios de los 90, un baloncetista en Estados Unidos que tuvo una especie de arritmia, palpitaciones. Lo evaluaron, no encontraron nada y a los 3 días murió en la cancha, en un hospital en Estados Unidos. Y ahí se demostró que tenía una cardiopatía. Pensé que te ibas a referir. Un dominicano en los 12 juegos murió en un combate de
Sí, yo recuerdo uno muy famoso, Rosebor, una cosa así, un taekwondoísta muy bueno, era que en falsémico. un combate falleció. Era falsémico. De eso me hizo una crisis falsémica durante una actividad física extrema. Sí. Doctor, ¿se puede prevenir el síncope? Bueno, en términos concretos, yo creo que si ya conociendo al paciente y sabiendo cuál es la causa, yo creo que lo podemos prevenir. Se puede prevenir. ¿Por qué? Porque si yo sé que lo que tiene un problema, por ejemplo, como el caso del paciente que la cabeza quedó en el plato, pues ya ese paciente, obviamente tú sabes que tiene que poner un dispositivo cardíaco y darle su seguimiento. Ese paciente se siente muy bien hoy día. Claro, como no sabíamos en principio qué estaba pasando, sino la sospecha de que pudiera ocurrir, porque habían datos en el electrocardiograma que habían trastornos eléctricos, pero no contundente para tú decir, está haciendo esto. Además, antes de tú ponerle un marcapaso, tú tienes que definir si realmente lo necesitas. Y hay casos en que sí, que tú dices, no, ese paciente inminentemente va a tener un problema y le pone su dispositivo. Doctor, ya hemos puesto muy claro que si un paciente se encuentra en una situación de riesgo, bajando la escalera, cruzando la calle, conduciendo y tiene un síncope, pues los daños pueden ser irreversibles, puede morir. Pero, ¿qué sucede cuando un paciente tiene un síncope a nivel orgánico? ¿Hay alguna afección, por ejemplo, a nivel cerebral o cardíaco? Esto independientemente de lo que ya hemos mencionado de situaciones que se pueden dar y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. No, si es un paciente que tiene alguna patología, obviamente el síncope que ocurre en un momento puede ser su último evento, porque puede tener una arritmia tan importante que se quede ahí. Pero para poderlo definir como síncope tiene que tener recuperación espontánea. Ahora, ¿qué puede pasar? Que hay pacientes, ocurrió en el hospital, ocurrió un caso así, un empleado precisamente iba caminando y en el pasillo cae, entonces claro, va cruzando un médico en ese momento y comenzó a darle masaje. Le hizo reanimación cardiopulmonar y se le puso un desfibrilador automático. Pero ese paciente, claro, además había que estudiarlo, pero ya con esa evidencia no había que pensarlo dos veces, un paciente obeso, hipertenso. Bien, ya llegando casi al final de esta entrega del día de hoy, que ha sido muy interesante con nuestro querido doctor Ángel González Medina, hablando sobre síncope, nos gustaría, doctor, que usted pues hiciera un llamado de la importancia de buscar ayuda si usted ha experimentado algún tipo de desmayo, que ni siquiera sabe cuál ha sido la causa, la importancia de acercarse a un especialista e investigar qué es lo que está pasando. Sí, eso es fundamental. Muchas veces llegan a nosotros pacientes, pues sobre todo los jóvenes, los niños, o los adolescentes. Cuando esto ocurre, los padres se preocupan mucho y acuden buscando una explicación. Y claro, hay que estudiarlo, aunque uno no encuentre nada, estudiarlo al máximo. Sobre todo la historia familiar va a ser muy importante para buscar enfermedades que comúnmente causan este tipo de problemas, y entonces debemos buscarla con pinza, como se dice, establecer claramente qué puede estar ocurriendo. Muchas veces, como te dije, es difícil, entonces para eso tenemos ahora una serie de herramientas que te permiten a ti darle un seguimiento, como es el Holter implantable, el Holter de 30 días. Si hay una evidencia de que esté haciendo síncope, yo creo que lo ideal es, si no encuentra una patología, ponerle un Holter implantable para descubrir qué está pasando y evitar una muerte súbita en esa persona. Muchísimas gracias, doctor Ángel González Medina, por traernos este tema tan interesante, que sabemos que nuestra audiencia hoy pues le ha sacado muchísimo provecho a las informaciones que se han expuesto en esta plataforma en el día de hoy. Doctor Roberto Lafontaine, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Mucho es lamentable. Yo quería saber cómo se corrige el síncope económico. Bueno, eso está delicado. Primero hay que tener muy buena suerte para sacarse la loto. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí. 98.5 FM, 10:30 de la mañana es la cita con Cátedra Médica. Cátedra Médica.